Me encantan las canciones navideñas. Yo cuando era chico no había manera de cantarlas mucho, entonces las tenía que piratear del radio y a ver cómo las grababa, ¿no? Porque llegaba la época navideña y luego estaba el radio y cantan lo que no, y era difícil lograr conseguir lo que uno quiere. Entonces espero que usted venga con ánimo a cantar canciones navideñas. Pues bueno, vamos a empezar nuestra enseñanza el día de hoy. Y si recuerda, hemos estado hablando de lo que era el plan secreto de Dios. La semana pasada estuvimos expresando algunas de algo de la historia y nos remontamos hasta Job. En preparación para nuestra enseñanza de hoy, le quiero platicar acerca de una de nuestras aventuras. En 1995, mi esposa y yo y nuestra hija en aquel entonces tenía 2 años. Este año se casó, pero en aquel entonces tenía apenas 2 años. Y llegamos allá a Japón y llegamos al aeropuerto de esta ciudad que se llama Sapporo. Sapporo está en una isla al norte de Japón que se llama Hokkaido. Y este es el aeropuerto nuevo, lo que usted está viendo. Entonces ya no le puedo enseñar la foto del aeropuerto en la que llegamos en aquel entonces. Pero ahí en Sapporo es una ciudad de aproximadamente 1.7 millones de habitantes, y llegamos y tomamos el vuelo y llegamos así barriendo, y yo había aprendido un poco de japonés antes de llegar. Y cuando llegamos, pues nuestro plan era, yo iba a llegar, tenía mi tarjeta de débito internacional y iba a sacar dinero, pero ya en yenes japoneses, para no tener que comprar dólares. Estábamos viviendo en México, entonces dije, para no tener que comprar dólares y luego comprar yenes, iba a perder en el doble cambio. Dije, mejor me espero, llego allá y saco el dinero. Antes de salir me habían dado unas pocas moneditas de yenes, haga de cuenta como el equivalente de $1.50, una cosa así. Y llegamos allá y, oh sorpresa, el cajero automático estaba cerrado. Y yo, ¿cómo rayos cierras un cajero automático? O sea, pero por alguna razón estaba cerrado. O sea, los bancos lo cerraban y apagaban los cajeros automáticos, entonces no había manera de sacar dinero. Y la persona el pastor estaba en una reunión y nos dijo, cuando lleguen, se suben al tren y ese tren los va a llevar acá y luego toman el autobús y ya van a llegar a la casa y yo los recojo en la otra estación, ya para que sea local, porque el aeropuerto estaba un poco a las afueras. Entonces llegamos y como no tenía dinero, yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos, no? Y entonces en lo que estábamos esperando, se me ocurrió y dije, voy a agarrar con las moneditas y voy a llamar, porque pues sin dinero no viaja uno, ¿no? Entonces dije, voy a llamar al pastor e informarle. Y tenía apenas suficientes monedas para la llamada y no entraba porque el otro estaba por acá, hasta que por fin a la de 1,000 entró la llamada. Y entonces ya contesta y me dice, pues ¿qué onda? No, pues fíjate que me dice, mira, párense ahí donde está el acuario en el aeropuerto y ahí yo los recojo ahí pronto. Ok, genial. Y ahí estamos esperando frente al susodicho acuario. Y en eso empiezo a escuchar ahí por el altavoz, Cuji, ¿sabe qué? Y yo, Cuji, Cuji. Dije, a las 10, algo va a pasar a las 10 de la noche. Cuji es 10 p.m. Y yo, estábamos esperando, y Cuji por acá, y Cuji por acá. Y en eso llega un japonés y me dice, pues, santo y seña, y pues yo no le entendí nada. Yo sabía decir wakarimasen, que significa no entiendo. Entonces repetí wakarimasen 20,000 veces y el mono iba, hasta que por fin algo me decía, Kuji hoteru. Y ya pues me estaba diciendo que por allá estaba el hotel, que pues si quería mejor esperar en el hotel. Y a las Kuji finalmente pues que nos corren del aeropuerto, cerraron el aeropuerto y va para afuera. Y usted va a decir, pues no es la gran cosa, sí, pero estaba como a 20 grados Fahrenheit afuera. Entonces, y nuestra hija de 2 años, es un frillazo, y el pastor se tardó y no llegó a la hora que nos dijo, y nosotros ahí con las 7 maletas que teníamos y la chamaca y todos desvelados, era una diferencia de horario de 15 horas. Y nosotros así, pues qué barbaridad. Y entonces ya estando afuera en la calle, finalmente llega otra vez y Hoteru Korewa, y ¿sabe qué? Y yo le quería decir, sí, sé que el hotel está allá, pero yo lo único que sabía decir es no entiendo, wakarimasen, pero no sabía cómo se dice sí entiendo.
que por cierto ahora ya sé que se dice Wakarimasu, pero en aquel entonces no, y entonces se me quedaban viendo, y entonces llegan y fueron a traer unos muchachos universitarios que eso sí hablaban inglés y los traen para acá, y entonces ya me dicen, oh, les están tratando de decir que allá está el hotel para que puedan esperar, y yo le digo, no, mire, es que yo estoy esperando aquí porque me dijeron que aquí me van a venir a recoger, entonces me voy al hotel, no van a saber que estoy allá, tengo que estar esperando acá. Y no les exagero, los muchachos estos le hacen y se van así riendo, señalándome. Yo dije, bienvenidos a Japón, qué bruto estos chamacos, qué groseros, ¿no? Y pues nos aventamos ahí, y nos aventamos un montonal de aventuras en Japón. Pero en una de las tantas veces, llegamos en diciembre, nos llevaron ahí a la plaza de Sapporo Beer Factory, una plaza comercial, y oh sorpresa, pues como usted puede ver, tenían su arbolote de Navidad, y en aquel entonces tenían Santa Claus por acá, Santa Claus por allá, y estaban cantando Santa la Noche, curiosamente, entre todas las canciones. Y uno escucha así increíblemente, por ejemplo, esta es otra toma de ahí mismo, pero ya durante el día. Entonces tienen ahí pues todas las nochebuenas y los regalos, y no sé si alcanzan a ver que ahí junto al árbol hay un Kentucky Fried Chicken, un KFC. ¿Sí lo ven? ¿Sabe qué es lo que comen los japoneses en Navidad? En lugar de pavo, pollo frito de Kentucky Fried Chicken. Y nosotros nos decíamos, ¿a poco de veras? Sí, de veras. Pues bueno, total. Y abajo, como puede ver, es un mercado de cosas ahí que compran y les encanta celebrar a los japoneses la Navidad. Ahora, yo les pregunto, ¿ellos saben lo que están celebrando? Pues ellos se les hace una fiesta bonita y es de mucha tradición y salen ahí, como lo ven en la parte de abajo de la diapositiva, y es un mercadito, inclusive hay un puesto que dice Tesoro Navideño, no sé si lo alcanza a leer. O sea, va uno y Navidad está por todos lados, pero la realidad es que ellos no tienen ni una idea de lo que significa. Y entonces para mucha gente la Navidad no es más que esto. Por ejemplo, lo que usted está viendo ahí es un fondo que usted puede comprar en Amazon, cuesta $80, mide 4,5 metros por 3 metros de altura, y lo pone ahí, y ahí es para que se tomen fotos navideñas y así, sin tener chimenea y sin tener el árbol ni nada, nomás y ya las manda ahí a sus amigos y todo. Y ya, fíjese qué increíble tenemos. Ahora, ¿qué ve usted en esa foto que representa la Navidad? ¿Qué es lo que la gente piensa que es la Navidad, así como los japoneses? Pues el árbol. Pues ahí los regalitos. Y se da canciones y la música y nos encanta. Y de hecho, hoy día, o sea, en inglés cuando menos, el término para día festivo es un holiday, que viene en su origen de Holy Day, es un día santo. Pero no es lo mismo un Holy Day, un día santo, que un holiday. El holiday ya ahora es una festividad X. Y prácticamente a todos, o sea, ya hay una secularización donde le quieren quitar el significado de la Navidad. Ahora, no es molesto que la gente celebre. No es molesto que la gente sea más bondadosa en la Navidad y amor por acá y amor por allá. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fondo, el trasfondo o lo mero importante de la Navidad? ¿Usted qué celebra en Navidad? Y entonces nos lleva a preguntarnos esto, y decíamos la semana pasada que el mensaje de la Navidad es este: el mundo está muy mal. Veíamos, el mundo de hecho está en tinieblas y todos somos culpables delante de Dios y no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero hay esperanza. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Eran los versos que habíamos leído. Entonces el mensaje de la Navidad, por un lado es así, wow, hay esperanza, hay alegría, hay gozo. Pero por otro lado, mencionábamos, pues es reconocer, soy culpable. Si yo quiero celebrar Navidad, significa que tengo que reconocer que pues tengo un problema. Y entonces ahí decíamos, entra el efecto de que la Navidad es la manifestación del regalo de la salvación.
Y decíamos que Dios, en este verso, 1 de Pedro 1:20, Dios lo eligió a Jesús como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y entonces nos empieza a dar la idea, wow, la Navidad, Dios la viene preparando desde... Y la semana pasada lo que empezamos a decir es, la salvación es todo un proceso, es la encarnación o Jesús hecho carne, o como en uno de los cantos, el verbo humanado, que se oye así como diferente, pero, y por cierto, paréntesis, las canciones navideñas en español son bien difíciles, ¿sabe por qué? Porque se traducen de 20,000 maneras, y entonces cada esquina hay una versión. Y entonces, es complicado, ¿entienden? Pero el proceso empieza con la encarnación de Jesús, que eso fue lo que sucedió en Navidad. Pero el proceso no queda allí. Jesús tenía que vivir toda una vida sin pecado para luego morir y luego resucitar. Lo uno no sirve sin lo otro. Si Jesús solamente hubiera nacido, eso no sirve. Eso es parte del proceso. Entonces, lo que tantas veces se nos olvida es ligar la Navidad con el Easter famoso, o sea, el domingo, la Pascua, el domingo de resurrección. Los dos eventos van sumamente relacionados. Pero la vez pasada decíamos que en el plan secreto de Dios, porque los príncipes de este mundo, Satanás mismo, no sabía qué es lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios lo que empieza con un hombre. Habíamos dicho que Dios lo que quería era, como Satanás le arrebató la autoridad de la tierra a un hombre, a Adán, entonces necesitaba conseguir, ahora sí que... asociados humanos para poder lograr vencer a Satanás. Y entonces encontró a Job, que él engendró un tipo de fe de un Salvador. Y entonces ahí nos quedamos hablando de eso. Ahora, esta semana vamos a considerar otro hombre. En este caso es Abraham. En el caso de Abraham, usted seguramente ha escuchado de él. Si no, bueno, hoy va a escuchar un buen acerca de él. Dios le extiende un llamado a Abraham. Les había comentado que Job vivió antes que Abraham. Originalmente Abraham se llamaba nada más Abram. Y Abraham significa padre de multitudes. Entonces es el que usted quizás conozca, es ahora sí que el mero patriarca de todos los judíos. Pero cuando estaba el mundo, digamos capítulo 11 de Génesis, acababa de suceder todo lo del diluvio y entonces ahora empieza el proceso de restauración. Los primeros capítulos de Dios, del Génesis, de la historia del Antiguo Testamento, es cómo el mundo fue creado, luego viene la caída y ahora viene el proceso de restauración. Y el proceso de restauración empezó con un solo hombre y es este hombre, Abraham, ahí en el capítulo 12. Y dice así: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes se traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Lea conmigo esa frasecita en voz alta. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Todas las qué? Familias. ¿Cuántos de ustedes tienen una familia? Abraham, antes llamado Abram, él fue el que Dios utilizó para bendecir a todas las familias de todos los tiempos en la tierra. Y entonces, si usted empieza a recibir bendiciones, es porque Dios decidió: yo voy a regenerar todo a través de este plan. Y entonces, bueno, viene el plan de Dios. Y entonces a este hombre Abraham, nos vamos a brincar acá en el capítulo 15 de Génesis. Dios hace un pacto con Abraham y le dice: mira, yo toda esta tierra te daré.
Y entonces nos dice ahí que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Guarde ese pensamiento. Entonces, capítulo 15 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Y nos dice que a Abraham esa fe que tuvo le fue en efecto contada por justicia. Entonces recuerde, esto fue antes de lo que estamos leyendo ahorita. Entonces en el capítulo 17, ahora Dios le promete un hijo que se llama Isaac. Génesis 17, 19 dice: Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Ahora déjeme explicarle una cosa. A estas alturas, Dios le había dicho a Abraham que él iba a tener toda la descendencia. Y entonces el Abraham tenía como 75 años, se empezó a desesperar y dijo: no, pues no veo claro. Se iba, de por sí estaba viejito, ¿no? O sea, 75 años, pues ya está viejito. Y su esposa, pues más o menos de la edad, tendría unos 65. Entonces van pasando los años y se desesperó, y él y su esposa confabularon un plan, que pues como su esposa era estéril, entonces dijo: pues si voy a tener descendencia, pues entonces tengo que empezar en algo. Y agarraron y él tuvo relaciones con la criada de Sara, su esposa. Y entonces de esa manera el hijo le fue contado, y ese hijo fue Ismael. Y yo no sé si está enterado, pero Ismael es el que hoy día es el precursor de todos los musulmanes. ¿Okay? Entonces, así como que pues no fue el plan de Dios, bueno, no de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia que usted tiene frente a usted. Y entonces Dios le dice, así como, Abraham, mira, vamos a corregir la situación. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él, con sus descendientes, como pacto eterno. A estas alturas Abraham ya tiene 99 años. Y entonces le dice ahí: mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Para que ya no agarrara monte otra vez, va a ser Sara y va a ser de aquí a un año. Entonces a los 100 años de Abraham y 90 de Sara, tuvieron a Isaac. Y después, cuando ya, si notó, ahí estábamos, déjenme regresar, aquí estamos en el capítulo 17, para cuando llegue el capítulo 21, de los versos 1 al 3 y luego el 5, ya ahora nace Isaac. Y dice así: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Pues esa es la naturaleza de Dios, hacer las cosas que Él dice que va a hacer. Entonces Dios hizo su parte, exactamente lo que había prometido. Y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió, y fíjense cómo lo dice, justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Usted cree que Dios se retrasó? No. ¿Cuántas veces ha pensado usted que Dios se retrasa? Estoy seguro que sí. Dios, ¿por qué no haces esto? Se nos está. Y como que pensamos que Dios llega tarde, y Dios dice: pues yo llegué bien a tiempo, justo en el tiempo. No era a los 75, 76, era hasta los 100 años. Bueno, ni modo. Sufrimos, porque como Dios es eterno y nosotros no, sufrimos. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Ahora, hasta ahí va bien la historia, ya nace Isaac, pero llegamos a una etapa, y yo no sé si usted recuerde, pero Dios prueba, y me tuve que detener aquí para escribir bien. Dios prueba la fe de Abraham, ¿ok? Génesis capítulo 22, un capítulo adelante, y aquí sí vamos a leer un poquito, así que aguánteme con paciencia. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. No Abraham, probó la fe de Abraham. Abraham, note que ya le cambió el nombre a estas alturas, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, y dice uno: espérate, momento, pues si tenía otro, que era Ismael. Pero a los ojos de Dios, el hijo de la promesa
era Isaac. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen que va a tener que sacrificar a su único hijo? En aquel entonces esta práctica en algunas de las religiones que había, pues no era nada raro. De hecho, hubo algunos de los reyes de Israel ya después, que ellos querían imitar las prácticas de las naciones y decían, seguramente es agradable para los dioses que sacrifiquemos a nuestros hijos, a Moloch, por ejemplo. La Biblia nos habla de cuando sacrificaban los hijos a Moloch, los hacían pasar por fuego. Y aquí le está diciendo esto a Abraham, y Abraham acá así como, Verso 3, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado, hacia el monte Moriah. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Voy a leer eso otra vez. Dice Abraham a sus siervos, que les dijo, quédense aquí, allí adoraremos ¿y qué? Volveremos enseguida. Medite eso, ¿qué es lo que está pensando Abraham? Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Chamaco, si no había sospechado algo ya, pues ya así como, papá, ¿qué estás haciendo? Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. ¿Va en serio, Abraham? Sí. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Ha de haber sido el tono, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba ahí enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Luego volvieron, dice el verso 19, al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. ¿Ustedes creen que los siervos se quedaron asombrados de algo? Pues no, porque ellos no sabían qué había pasado. Abraham les dijo, vamos a ir por allá, vamos a hacer el sacrificio y luego regresamos. Los únicos dos que sabían de todo el incidente eran Abraham e Isaac. Y Abraham, que llevaba el cuchillón, e Isaac, que había visto también el cuchillito, ya, pero encima de él. Y regresan, yo creo que Isaac, ¿qué estaba pensando Abraham? ¿Qué deseaba Abraham? Y yo le hago a usted esta pregunta. ¿Quería Dios un sacrificio humano? ¿Sí o no? Y si no lo quería, ¿por qué le pidió que sacrificara a Isaac? De hecho, vemos otros incidentes en la Escritura donde así nos hacemos esta misma pregunta. ¿De veras a Dios le gustan los sacrificios humanos? Déjeme aclararle, la respuesta es no. Vamos a ver qué es lo que nos dicen estos pasajes acerca de la fe de Abraham.
Romanos capítulo 4 y Hebreos 11. ¿Ok? Ahí en Romanos 4 nos dice: pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Este es el pasaje que les digo que hace referencia a Génesis 15. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: toda esta tierra que ves, así tan abundante como los granos de arena, así haré tus descendientes, toda esta tierra será tuya. Y Abraham le creyó e hicieron un pacto, Dios y Abraham, y eso le fue contado como justicia. De hecho, ahí Dios lo consideró justo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita no es lo mismo que esto. En el verso 17 dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Verso 18: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Esto es resultado de más adelante. ¿Ok? Y por si todavía no le pesca bien, está este otro pasaje, acá me faltó este cachito, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Hebreos 11, y este es el pasaje clave de todo lo que le quiero comunicar esta noche. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Otra vez, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Lea conmigo en voz alta este verso. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué creía Abraham ahí ante el sacrificio de Isaac? Cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, toma el cuchillo, se lo va a aventar así. ¿Qué es lo que está creyendo Abraham? Yo lo voy a matar y Dios lo va a resucitar. Y usted va a decir: ¿qué quería Dios? Pues eso, la fe. Abraham, en ese momento, cuando llega ahí, allá en el cielo salió una cajita, por llamarle así, que Satanás no sabía de esa cosa, y ¡pum! ¿Y tú, qué es eso? Es la fe de resurrección. Y Dios la agarró y la guardó. Y pasaron los años y los años y los años, y Dios la tenía ahí guardadita. Lo que acabamos de leer es la fe de resurrección de Abraham. Nosotros le llamamos a Abraham el padre de la fe y decimos: ay, sí, es el padre de la fe porque creyó que Dios iba a tener muchas. Eso fue Génesis 15, cuando le fue contado por justicia. Pero muy aparte de eso, Abraham tuvo otro tipo de fe, que es la fe de resurrección. Y entonces, ya a estas alturas, Dios ya tiene dos tipos de fe. Tenía la fe de Job en un Salvador, y tenía la fe de Abraham, que alguien podía resucitar de entre los muertos. Estamos hablando de dos hombres que tuvieron fe y se aliaron con Dios para creer aquellas cosas que Dios necesitaba para engendrar su plan de salvación. La semana pasada habíamos hablado de este verso. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, la fe es una sustancia
no en este mundo, pero en la dimensión espiritual es una sustancia, es algo material que Dios puede utilizar. Y entonces Dios, para su plan, tenía ahí la fe. Y la semana pasada les había comentado, Dios es tan justo que hasta con Satanás es justo. Entonces, de nuevo, vamos a reactuar acá todo lo que nosotros estamos diciendo que es el plan de salvación. Estamos diciendo que Dios empieza en el huerto del Edén, y allí en el huerto del Edén está él ya sabía, ya había preparado a Cristo para que viniera en algún momento. Decían, mira, esto va a suceder, el hombre va a pecar. Desde antes de la fundación del mundo preparó a Jesús y se pusieron de acuerdo, sí, yo iré cuando sea necesario. Y entonces nace, peca el hombre, o sea, engendran a Adán, peca Adán, queda destituido. Satanás le arrebata la autoridad del mundo a Adán, muere Adán y todo lo que ya sabemos. Y Dios empieza a generar el plan de salvación, porque dijo que sobre la semilla o el descendiente de Eva iba a levantar uno que le iba a herir en la cabeza a la serpiente, o sea, a Satanás. Pasa el tiempo y Satanás sabe que viene, pero no sabe lo que Dios está haciendo a través de estos hombres como Job y Abraham. Y entonces llega Jesús finalmente y es tentado y está ahí en el desierto, como mencionábamos. Llega Satanás y le dice, todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras. Y Jesús lo resiste y le dice, yo no, solo al Señor tu Dios adorarás. Vence la tentación, Jesús procede y llega al punto donde lo sacrifican y va a morir. Y Satanás, decíamos, pensó que ganó. Pero ¿qué hizo Dios? Fue a su acervo y es tan justo que Satanás le dijo, ¿con qué derecho le vas a sacar a Jesús de entre los muertos? Y le sale Dios, ¡tará! Tarjeta de crédito, aquí está el pago. Con esta fe humana que nunca fue utilizada, porque como Isaac no murió, nada más se generó la fe. Entonces ahora Dios pudo hacer esta de ¡tará! Y yo no sé si a usted le emociona, pero a mí me emociona que nuestro Dios es un Dios que tiene todas las cosas ya previstas desde el principio. Y de esa manera ganamos. Y Dios dijo, ping, ping, palomita doble. Ya tenía la fe de un Salvador a través de Job y tenía la fe de resurrección a través de Abraham. El plan de salvación no es, o la Navidad no es más que una parte del plan de salvación. Es más que los coros que cantan los japoneses sin saber qué está sucediendo. Es más que las decoraciones blancas y rojas y verdes y que hay por todos lados. Es más que el arbolito y las fotos y la buena voluntad humana. Y no es un evento que se va a repetir. Estamos celebrando algo que ya sucedió. Entonces lo que nos falta ver a nosotros ahora son los otros dos pasos. Un Salvador humano adecuado. Ya tiene la fe del Salvador, ya tiene la fe de resurrección. Ahora necesita el Salvador. Y esa historia pues usted ya más o menos se la sabe. Pero quiero que vea conmigo, le invito a que regrese la semana que viene y vamos a ver cómo tenía que ser el Salvador. Porque nosotros nos vamos, sí, ya sé que es Jesús. Y bueno, pues no porque yo se lo esté diciendo, usted ya sabe. Y luego sabemos que tenía que tener padres humanos para el Salvador. Eso lo vamos a ver ahí el día 23. Ya un poco más la historia de la Navidad. ¿Y qué tuvieron que hacer María y José para poder criar al Salvador y todo el proceso? Pero estos eran pasos en el plan secreto que la gente no entendía. Pero era un plan secreto que Dios tenía preparado para nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie conmigo. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. En términos de lo que estamos ahorita celebrando en la Navidad. Y por todos lados, de nuevo, estamos cante y cante y empezamos ya. ¿Cuántos ya tienen arbolito de Navidad puesto en su casa?
¿Cuántos tienen regalos ya apartados por ahí? ¿Ok? ¿Cuántos ya están pensando que alguien les va a regalar algo? Y estamos bien emocionados de que ya le damos diferentes maneras a cómo pensamos que debería de ser la Navidad. Pero yo le quiero desafiar y decir, bueno, este Abraham, yo no sé si a usted le nace esto de, pues yo quisiera ser clave en el plan de Dios, así como fue Job, o yo quisiera ser clave como fue Abraham. ¿Es usted clave para el plan de Dios? ¿Sí o no? ¿Es usted una pieza clave dentro del plan de Dios? Mira a la persona a su lado. ¿Y sí? ¿Sabía Abraham que él era una persona clave en el plan de Dios? Probablemente no. Él quería que Dios operara en su vida. ¿Quiere usted que Dios opere en su vida? ¿Quiere usted que Dios haga algo especial? Pues empieza con tomar los pasos que Dios nos da. Si usted está aquí esta noche, es porque Dios ya empieza a tener un plan que está queriendo revelar a su vida. No se detenga en ese plan. No deje que Satanás le engañe de que usted es uno cualquiera. Dios tiene algo particular y Dios le puede utilizar a usted en este pueblo que vivimos, Ridgefield, La Center, Woodland, donde quiera que usted viva. Dice, pero ¿yo qué? Si Dios debería de utilizar a alguien que está en Washington DC, en París, en Londres, pero aquí, ¿sí o no? ¿Puede Dios usarlo a usted? Me canso que sí. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos puedes usar. Y decimos esta noche, nosotros estamos aquí para cooperar contigo en el ámbito de la fe. Señor, las cosas que no podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas, tú las quieres hacer. Tú quieres llevarnos a nuevas alturas, Señor, a hacer cosas que son claves en tu reino. Así como llegó Jesús en un día, Padre, tú estableciste cosas impresionantes que habías ya preparado desde hace mucho tiempo atrás. Has venido preparando nuestras vidas para algo especial también, Señor. Y nos declaramos dispuestos, como María, como José, como Jesús, como Abraham, como Job,